Ella siente que quedó sin nada después del divorcio, en comparación a su ex que tiene dos casas. Viene a exigir lo que ella cree justo. Muy buenas tardes, abre la sesión doña Lucía y don Fabián. Bienvenidos ambos. Gracias, buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señora jueza. Mi caso es que vengo a pedir la liquidación de los bienes. ¿Usted estaba casada? ¿Se divorció o está casada aún? Sí, me divorcié ¿Cuándo se divorció? hace 2 años más o menos. ¿Estaba casada en sociedad conyugal? Sí, ¿Y qué bienes hay dentro de la sociedad? hay 2 propiedades y tuvimos 4 hijos en común y que hay 2 que son menores de edad aún. ¿Qué edad tienen los menores de edad? 11 y 7 años. ¿Y los otros qué edad tienen? 19 y 23. ¿El de 19 y 23 no estudian? No, hay uno que está en la escuela de carabineros, el de 19. ¿El de 19 aún tiene derecho a pensión de alimentos? Sí, hasta los 21. Señora, y estas propiedades que dice que son 2, ¿alguien vive en ellas, las ocupan? Sí, mi ex marido vive en una y la otra la tiene arrendada y también la plata la ocupa él. Él tiene arrendada una y la otra vive él. ¿Sí? Vive él con mis hijos y con su pareja. Ah, sus hijos están con el marido, o sea, con el papá. Sí. Ya. ¿Y usted qué relación tiene con el caso? Yo soy pareja de ellos. Ah. Sí. Los conocimos hace 1 año y medio. Ah. ¿Y los hijos viven con el papá? Sí, es ¿Los que- menores? ¿El de 11 y el de 7? Sí, 3 porque el de 19, la de 11 y la de 7 viven con el papá. Ya, los 3 más chicos. ¿Y por qué? Porque por una violencia intrafamiliar, el tema de amenaza de muerte, me tuve que ir de la casa. ¿Y por qué dejó a los niños entonces? Si supuestamente es esa la razón. Porque no tenía dónde llevármela. Y aún no tengo dónde vivir. Vivo en una casa que nos tienen prestada, sí. Se suponía que eran un par de meses y llevamos más de 1 año ahí ya. Y por eso estoy... ¿Y hace cuánto que se fue de la casa? Hace 1 año y 3 meses, 1 año y medio casi. ¿Y se divorció hace 2 años? Sí, ¿Se divorció antes de irse de la casa? sí. Pero eso no se puede hacer. Es que él vivía... Raro su versión. Nosotros estábamos viviendo uno en cada casa y después llegamos a un acuerdo que íbamos a vivir los 2 en una sola casa y la otra rentarla. Pero no resultó, pues ahí empezaron los problemas, porque cuando yo quise tener pareja, él comenzó a amenazarme, a molestarme y él podía llevar todas las mujeres que quisiera a la casa. Y vivía él en 2 piezas atrás de la casa y yo vivía en la casa grande con mi hijo. Y no resultó. No me cuadran las cosas. Usted dice que se divorció hace 2. Dice que se fue de la casa hace 1 año, por la explicación que nos acaba de dar. Y cuando el caballero, lo poco que habló, dijo que llevaban 1 Sí. año de relación. 1 año, digamos, lo que pasa es que nosotros... 1 año y 3 meses. Claro, llevamos 1 O año... sea, empezó la claro. relación con él antes de irse de la casa. Ah. Claro, pero ella todavía no, ella estaba divorciada, sí. Estaba divorciada en ese momento. Y yo cuando la conocí, él me dijo que estaba divorciada y ahí fue cuando recibimos, por haberse juntado conmigo, recibimos, pues yo también fui amenazado lo mismo, también, de muerte. Y ella tomó la determinación de irse y a los 5 días tuvo que volver a quedarse con sus hijas porque lo echaron a él de la casa. Yo no tengo por qué poner en duda lo que ustedes me dicen, Claro. pero es la versión de ustedes. Pero sí es inevitable que a uno le surjan dudas. O sea, como mamá, ¿Ya? si el padre de mis hijos es tan violento que me amenaza de muerte, ¿por qué razón dejaría a mis hijos, al de 7 años, por ejemplo, tan chiquitito, al cuidado de una persona así? Sí, es que estaba con su hermana mayor que tenía 21 años. Yo no dejaría a ninguno. Si es que es real. Parece ilógico que una madre que sale de
del círculo o sale del lugar donde hay una persona que considera ella que es tremendamente violenta, le deje a todos los hijos a esa persona. Es raro. Sí, es que como no tenía dónde ir, es como que A estaba... donde mismo está usted, pueden estar todos. De hecho, usted nos contó que vive hace un año en una casa. Sí, pero ella se fue a vivir después que pasó todo eso. Me Ya, imagino. ya. Claro, después se fue a vivir después. conmigo. Después que él ganó la tuición. En el minuto... Ahí está el punto. Claro, él ganó Le quitaron la tuición. durante esos 5 días que ella... No. ¿Cuándo le quitaron la tuición a la No, si no señora? me quitaron la tuición, yo le dejé cedí. yo le cedí la tuición al papá por el problema que no tengo dónde tener las niñas. Y quedó momentáneo, tengo entendido que fue momentáneo hasta que se resolviera bien el problema y a la final vieron que las niñas estaban bien y siguieron con él. ¿Quién vio eso? El juez, El Pues, tribunal. el tribunal, sí. sí, pero, Y él les debe haber hecho pericias a ambas partes, ¿no? pero hace poquito... Y qué raro que el juez no haya notado la supuesta violencia que existe. Para mí también, porque nosotros vamos allá y hay orden de alejamiento y no hay ni siquiera un carabinero en el juzgado evitando que haya un roce entre ellos. Y yo por eso la acompaño, ¿Quién puso la orden de alejamiento? el juez. Y todavía, ¿Cuándo? hasta diciembre está todavía. ¿Cuándo se puso esa orden de alejamiento? Hace un año, de noviembre hasta ahora, noviembre dura. Después que se fue de la casa. Mm. Porque si usted le hubiera puesto la denuncia antes de irse de la casa y efectivamente se comprueban los hechos de violencia que usted habla, el que hubiera tenido que salir de la casa era él. No sé, a él lo sacaron de la casa, pero yo no quise quedarme más en esa casa porque ¿Quién lo sacó de la casa? El juez. el juez lo mandó que retirara sus cosas y se fuera de la casa, pero estuvo un mes fuera y ¿Cuándo como fue eso? fue como en junio, Del año pasado. mayo, El año junio, por ahí. antepasado. El año pasado. Sí, estuvo un mes fuera de la casa y después yo decidí irme porque él como era dueño de la casa, entonces O sea, usted se fue cuando él ya ni siquiera estaba dentro de la casa. sí. Claro, porque lo que pasa es que el juez dio la orden de que cuando le dio la tuición tenía que llevarse las niñas. Y él vivía, tengo entendido que vivía en unas piezas. Entonces ella, por ser, ella dijo, son mis hijas, prefirió yo salir y que ellas se queden ahí. Para que no anden en otro lugar viviendo. Es que sigue no cuadrándome todo. Y ahora A ella... ver, vamos a ordenar fechas. Pero aquí Supuestamente usted nosotros se teníamos una divorció cosa. hace 2 años. O sea, en el año 2017. El Sí. 2017, 17. ¿En qué mes? en abril. Abril. También tuvo un juicio de cuidado personal o de tuición. ¿Cuándo fue ese juicio? Juicio, a él le dieron las niñas en noviembre de este año que pasó, ¿no? Noviembre del 2018. ¿Cuándo tuvo la orden de alejamiento el caballero que se tuvo que ir de la casa? Parece que ¿En qué año? el 18, parece que fue. No, pues el mismo 2017 parece. Que tengo ese documento yo aquí. Me parece que es... Me parece que es este. Permiso. Si quiere, tráigame todos los papeles, así los puedo revisar. Ya. Que aquí está todo lo que ella dio de lo que es constancia en carabineros. Está todo ahí. La demanda por tuición fue después que usted se había ido de la casa y los niños ya estaban solos. Estaban con el papá, claro. No fue que usted se llevó a los niños, o sea, usted se fue de la casa para dejarle la casa a los niños. Eso no fue así. Según lo que usted misma relata en la audiencia, usted se fue de la casa dejando a los niños y después la demandaron por cuidado personal
y declaración de bien familiar respecto a la casa. Claro, es lo que corresponde. Porque como ella se va, el caballero se quedó con los niños, le dijo al tribunal, yo soy el que estoy cuidando a los niños y quiero proteger esta casa como bien familiar para seguir criando a mis hijos en esta casa. Muy distinta a la versión que me estaba contando Claro, ella. pero ella volvió, cuando ella volvió de cuando se había retirado, ella volvió con sus hijas y después él ganó la tuición. Tengo entendido. No, ella misma lo dice. Mis hijos se encontraban viviendo junto a mí, pero por temor a las conductas, bla, 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 me vi obligada a abandonar el hogar y dejar a mis hijos en la casa. Ella lo dice. Ya. Y es más, acto seguido, usted dice que se opone rotundamente a que le otorguen el cuidado personal de sus hijos al padre. Cosa que es inverosímil porque ya estaban bajo el cuidado del padre. O sea, si ella se oponía, tendría que ella haberse llevado a los niños o decir, yo me quedo con los niños. Pero ella se opone a que lo tenga el padre, pero no quiere tampoco tenerlos ella. Usted se fue de la casa dejando a los niños y después la demandaron por cuidado personal y declaración de bien familiar respecto a la casa. Claro, es lo que corresponde. Porque como ella se va, el caballero se quedó con los niños, le dijo al tribunal, yo soy el que estoy cuidando a los niños y quiero proteger esta casa como bien familiar para seguir criando a mis hijos en esta casa. Muy distinta a la versión que me estaba contando Claro, ella. pero ella volvió, cuando ella volvió de cuando se había retirado, ella volvió con sus hijas y después él ganó la tuición. Tengo entendido. No, ella misma lo dice. Mis hijos se encontraban viviendo junto a mí, pero por temor a las conductas, bla, 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 me vi obligada a abandonar el hogar y dejar a mis hijos en la casa. Ella lo dice. Ya. Y es más, acto seguido, usted dice que se opone rotundamente a que le otorguen el cuidado personal de sus hijos al padre. Cosa que es inverosímil porque ya estaban bajo el cuidado del padre. O sea, si ella se oponía, tendría que ella haberse llevado a los niños o decir, yo me quedo con los niños. Pero ella se opone a que lo tenga el padre, pero no quiere tampoco tenerlos ella. Y accede, qué raro esto, se opone a que el padre ejerza el cuidado personal de los niños, pero accede a que la casa sea declarada bien familiar en favor del padre. Solicitando que se le entregue la otra casa, Claro. que no corresponde pedirlo en esta instancia porque ahí lo que está pidiendo es una liquidación y la demanda no trata sobre eso. Me imagino que se lo deben haber desechado, esa petición. El alejamiento es de mayo del 2018, posterior al divorcio. Y lo que pasó fue que usted hizo una denuncia de amenaza en el Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia se declaró incompetente por ser la amenaza un delito en nuestro país y por lo tanto es competencia del Ministerio Público. Y en el intertanto usted ganó la denuncia en el Ministerio Público, se traslada la denuncia al Ministerio Público, se decreta la medida cautelar de alejamiento o permanecer fuera del domicilio mientras se verifique. Pero aquí el permanecer fuera del domicilio no es una sentencia, no es una sanción, sino que es como una medida cautelar, por si acaso. Vamos a proteger a la señora y que el caballero salga tras la denuncia que hizo. ¿Siguió adelante el Ministerio Público con esa denuncia? Sí, tuvimos que ir y La alargaron. está hasta ahora, hasta noviembre está todavía el 20 de noviembre vence el año. No.
hay suspensión condicional del procedimiento para el 20 de noviembre del 2018, el año pasado, no de este año. Bueno, todas las historias tienen dos versiones. Y si bien don Marcelo, el padre de las niñas, de los hijos, 4, no pudo venir por razones de trabajo, sí mandó a 2 personas que lo representen en esta audiencia. A su pareja, doña Carmen, y su hija, doña Paulina, quienes le vamos a pedir que también ingresen y nos den su versión de los hechos. Por ahora, tengo claro que el divorcio fue en abril de 2017, que en mayo del 2018 el caballero se encontraba viviendo en unas piezas, según la versión que usted da, y que habrían tenido una grave discusión que conlleva a una denuncia de usted por amenazas. Sin embargo, esa denuncia, el tribunal se declara incompetente y decreta como medida cautelar el alejamiento del caballero de la casa. Lo saca de la casa y esto se deriva al Ministerio Público, y del Ministerio Público solo sé que hubo una audiencia en noviembre de 2018 que ustedes parece que no recuerdan porque pensaba que era este año la audiencia, donde hay una suspensión condicional del procedimiento. Eso quiere decir que el tribunal llegó a prueba suficiente y llegó a la convicción de que esto se suspendía en forma temporal durante un año y si él volvía a ejecutar otra conducta, cerraba el proceso. Pero eso no ha pasado, ni sé mayores información. En mayo, en junio, cuando el caballero ya estaba fuera de la casa, con orden de no acercarse a la casa, usted se fue y dejó a los hijos, a los 4 hijos, solos en la casa, bajo el cuidado de la hija de 21, según su versión. Al de 7, al de 11, al cuidado de la 21. En junio del mismo año, noviembre del mismo año, se fue en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses, aún usted no volvía a la casa. Y el padre le solicita al tribunal que le otorgue el cuidado personal y el tribunal revisa los antecedentes, revisa la contestación que usted me adjunta y le otorga el cuidado personal al papá. Y usted dice que no está de acuerdo con ello, pero tampoco quiere llevárselo, pero sí está de acuerdo que se declare bien familiar a cambio que le entreguen la otra casa y el tribunal, me imagino, porque tampoco está la resolución, le dice que no corresponde porque eso no es lo que se está revisando en el juicio, sino que se está revisando quién de los padres va a cuidar a los hijos. Entonces tenemos divorcio en abril, orden de alejamiento en mayo, por denuncia suya. En junio usted se va de la casa y en noviembre el padre se queda con el cuidado personal de los hijos. ¿Algo que agregar, mis estimadas señoras? Buenas tardes. Por empezar, ella levantó la orden de alejamiento. La señora. Ante un juez, ella fue a levantar la orden de alejamiento. O sea, ella sabía que esta orden de alejamiento hoy día no tenía ninguna vigencia. Exactamente. Ya. Ella ya lo sabe. Eso no es así. Por violencia intrafamiliar, según ella. Por amenazas, dijo que había sido. Sí. Cosa que mi papá, antes de que... ¿Usted es hija de ella? Sí, yo soy la hija mayor. ¿Usted es la hija que se quedó al cuidado de sus hermanos cuando ella se fue? Sí, yo. Yo pensé que era hija de la señora. Sí, nos han dicho. Bueno, el amor que nos une yo creo que nos está haciendo parecer un poquito. ¿Está bien la conclusión entonces que sacó yo de que la señora se fue de la casa cuando anoté acá? ¿Se va en junio, cuando su papá ya no estaba en la casa? ¿Eso es correcto? O sea, mi papá estaba, pero estaba en la casita de atrás. ¿De atrás? Sí. Lo que pasa es que si hubiese habido violencia, él lo hubiese hecho antes, porque antes tuvieron un problema que ella se metió con un hermano de él. ¿De su papá? Sí. Un tío. Y si hubiese querido hacerle daño, ya lo hubiese hecho. Y en este casi año, o un poquito más del año que lleva su mamá fuera de la casa, ¿ha tenido algún contacto con ustedes? Bueno, yo he intentado hablar con ella. O sea... ¿Y ella con usted? No, ¿Ella usted conmigo? ¿Mm? No. ¿Con sus hermanos? Con mi hermano, que a la más chiquitita no me la ve. A mi hermano, al de 19, ese, nada. ¿Está pagando pensión de alimento usted?
Si el papá se queda con todo lo que es Todavía mío. no Aquel le- de los padres que no vive con los hijos el- tiene la obligación el- de colaborar a la mantención de el los hijos. juez todavía Así no reza la ley, toma- sea hombre o sea mujer. Señora El juez ya jueza. dio una Sí, sentencia el 9 de octubre. Sí, pero Señora jueza, discúlpeme, eso de que nunca hubo violencia antes... No, le pregunté por la pensión de alimentos ahora. Sí, es que yo le estoy pagando pensión de alimentos porque... ¿Perdón? No. Sí, porque el juez decretó de que al arriendo de la propiedad pase como pensión de Pero alimentos. recién este mes. ahora. Ahora, Sí, el 9 pero de y todos los este otros mes. meses me la dio a mí él. Señora, No, usted no me nunca dio dio ningún pensión de peso. alimento para sus niñas. La obligábamos a ver las niñas. Aquí yo tengo papeles, señora ¿Cómo que jueza, si obligarla a gusta, ver las se niñas? los paso. Pero si yo no tenía ningún peso para ir a ver las niñas, ¿con qué plata iba Señora, a ir a verlas? soy mamá. Y Sí, yo pero hago ha lo que sea cuidado por mis bien a hijas. su- Y a su ahora hija por mis usted. pequeñas las he cuidado muy bien, gracias a Dios. ¿A su hija de usted la cuidaba bien? Muy bien. Sí, ¿cómo la ha cuidado que están llenas de hijos? Casadas. Sí, llenas de Así. hijos. Y aunque cabras tengan 1000 chicas. hijos, yo las quiero, así como quiero mis Así va princesas a que cuidar tengo a las ahora. mías también. No, señora. No puedo creer lo que dijo. Permiso. Ni siquiera se toma la molestia de contestarle. ¿Cómo le preguntas si así usted va a criar también a las de ella? Si Y la si- obligación de criar es de ella, no es suya. Eso es para que vean la patrulla. Uno no termina de sorprenderse con las cosas que escucha. Señora jueza, discúlpeme, eso de que nunca hubo violencia antes... No, le pregunté por la pensión de alimentos ahora. Sí, es que yo le estoy pagando pensión de alimentos porque... ¿Perdón? No. Sí, porque el juez decretó de que al arriendo de la propiedad pase como pensión de Pero alimentos. recién este mes. Ahora. Ahora, Sí, el 9 pero de y todos este los mes. otros meses me la dio a mí él. Señora, No, usted no me nunca dio dio ningún pensión de peso. alimento para sus niñas. La obligábamos a ver las niñas. Aquí yo tengo papeles, señora ¿Cómo que jueza, si obligarla a gusta, ver las se niñas? los paso. Pero si yo no tenía ningún peso para ir a ver las niñas, ¿con qué plata iba Señora, a ir a verlas? soy mamá. Y Sí, yo pero hago ha lo que sea cuidado por mis bien a hijas. su- Y a su ahora hija por mis usted. pequeñas las he cuidado muy bien, gracias a Dios. ¿A su hija de usted la cuidaba bien? Muy bien. Sí, ¿cómo la ha cuidado que están llenas de hijos? Casadas. Sí, llenas de Así. hijos. Y aunque cabras tengan 1000 chicas. hijos, yo las quiero, así como quiero mis Así va princesas a que cuidar tengo a las ahora. mías también. No, señora. No puedo creer lo que dijo. Permiso. Ni siquiera se toma la molestia de contestarle. ¿Cómo le preguntas si así usted va a criar también a las de ella? Si Y la si- obligación de criar es de ella, no es suya. Eso es para que vean la patrulla. Uno no termina de sorprenderse con las cosas que escucha. Pues yo le digo, señora jueza, que hubo violencia antes, porque yo estaba embarazada y por culpa del papá de mi hija acá presente, perdí a la guagua yo. Porque él me había amenazado con un cuchillo igual esa vez y yo no puse la denuncia, pero ¿Y por- Puede ser, no tengo por qué porque dudarlo. está en el hospital. Está en su la derecho a Constanza, decirlo. sí. ¿Y está la constancia también de que usted tuvo una relación con el hermano del caballero? ¿Qué fue lo que dijo la señorita? ¿No va a rebatir eso? ¿Eso es verdad? No, sí, eso es verdad, pero yo por causa de eso, yo perdí a mi guagua, igual estaba embarazada y su papá me amenazó y de muerte también. Pero sus hijas eran chicas y usted andaba con el cuñado. Pero si había una hija, Con mayor razón, No había, respeten no una estaban niña. las otras ¿Y niñas. su otro hijo? ¿y qué usted estaba ahí? ¿Qué acaso? ¿Qué dice No, que acaso? pero fue? los niños me han contado. Los hijos mayores de usted me han contado cómo ha sido como mamá. Y yo lo he visto hace un año que no es la mejor mamá. Ahí Porque si usted no hace- llamaría a sus hijas. Llamó a su cumpleaños, llamó a su cumpleaños. Llamó a su hijo hombre para su cumpleaños. Feliz cumpleaños, hijo. Ay, si ustedes No, lo tienen señora, nunca lo en hizo. contra mía. No tengo nada en contra suya, señora. Absolutamente nada. La niña acá, permiso, señora jueza, la niña acá, cuando empezamos nosotros a recibir las niñas, las empezamos a recibir semana por media en la casa, ¿ya? Porque eso fue la orden del juez de que las tuviéramos semana por media ¿Por cuánto para tiempo, poder, señor? para que tuvieran el contacto con su mamá. Y la niña acá iba con ella. Nosotros la recibimos, nunca le pusimos mala cara, y de un día para otro no fue más. Todavía no pudimos entender cuál fue el motivo, qué le hicimos, todavía no tenemos idea. qué Señor, la pasó. vieron 3 Y no meses fue y de ahí más, dejaron de ver a las No niñas. fue más, yo estuve enfermo, no hubo plata Pero para ella nada. podía viajar en bus No. o Ay, llamar ¿Con qué a plata? Marcelino Con y la decirle, plata que Marcelo me depositaba, que me correspondía no, a mí. señora, a usted no le corresponde la mitad, eso es legal, yo no se lo niego. Ay, claro, Pero porque resulta que es usted como tampoco usted ha estado está viviendo pendiente de su gratis en una hija. casa que no le corresponde. A mí no me tienen viviendo gratis, yo trabajo.
La historia es más compleja. Sí, muy complejo. Y cada vez que aportan un documento, se va revelando la historia. Exactamente. Aquí quien estaba viviendo con las niñas en la casa era la madre. Exacto. El padre estaba por orden del tribunal afuera. Y no es que ella simplemente se fue fue de la casa y habló con alguien y dejó el cuidado de... No, ella desaparecía por días, dejando a los hijos solos bajo su cuidado. A veces Y es eso lo que ella reconoce frente al tribunal. Caballero, ella lo reconoce El ante el fin de tribunal. semana yo le decía a mi hija mayor El que fin cuidara de a su- semana, esos son que días. cuidara a sus Y fueron hermanos. Esos son días. Y fueron 3 fines de semana, No sé, nada más. no sé. Inclusive, Nosotros le inclusive pagábamos, le pagábamos a mi hija para que le cuidara a su damos hermano. unas moneditas porque se quedara, si eso fue así. Y después la última es, ella lo fue a cobrar un dinero que nosotros no le debíamos porque el papá le hizo lo mismo. Se las dejó y después le dijo, cóbrale a tu mamá. porque- porque papá yo no vivía necesito- en la casa, caballero. Pero tenía visita con las niñas, le tocaba fin de semana por medio con ella. El papá no vivía en la casa. Acá lo que se trató en el tribunal, y estaría bueno que usted le contara al caballero lo que usted dice en el tribunal, porque me da la impresión que usted tiene dos versiones. Una que le entrega a él y otra que entrega en el tribunal. Porque en el tribunal, usted solita, sin que nadie la presionara, en la audiencia preparatoria, ni siquiera en la audiencia de juicio, dijo que sí, que era efectivo, que usted salía los fines de semana y dejaba a los niños solos. Con ella, Con su hermana con su mayor. hermana. Todas las veces fue Con así. su hermana, que hoy tiene 21. Ahora 23. tiene 23. Bueno, en ese tiene tiempo 23. tenía 21. En ese momento tenía 21. ¿Y eso está correcto? ¿Eso está correcto? Es que yo tenía, su papá de ella me quería tener encerrada en la No, casa si el todos los caballero no días. estaba en la casa, estaba usted solo en la casa con los niños. ¿A dónde sigue usted? Yo tenía que salir los fines de semana ¿A dónde? a pasear, porque ¿Y a usted le parece justo, señora, de verdad, como mamá se lo digo, que usted saliera a pasear los fines de semana mientras su hija de 21 se quedaba a cargo de la casa Siendo con sus mamá. hermanos chicos? Pues fue Te estoy increíble. preguntando a ella, no a usted. es que porque yo vivía, No me diga por qué. tuve 20 Como años mamá, encerrada en la como casa. mujer, ¿le parece justo? Nunca pude salir a ninguna Como parte en mamá, 20 como años. mujer, ¿le parece justo? El que usted no hubiera salido de la casa durante 20 años es culpa de sus hijos. No, Entonces, ¿le Pero- parece justo? no, pero ¿Y por qué lo hacía entonces? que yo me quería llevar a las niñas y el papá me amenazaba que no las sacara. Señora, usted misma le dijo al tribunal en reiteradas veces, porque he visto una audiencia, más dos que trae usted, que usted no quería llevarse a las niñas. Yo me las quería llevar, pero el papá me las... No sé, usted al tribunal le ha dicho 3 veces que no, Y que no quiere llevarse. Y como le dijera, y además que yo no me quería quedar en esa casa porque mi hijo, ella y su hermano permitían al papá que llegara a la No casa es mientras así. él tenía Usted le dijo al alejamiento tribunal, de a la mí casa. yo no quiero que el papá tenga cuidado, yo tampoco lo quiero, pero quiero la casa. Eso fue lo que usted dijo. Y no fue el papá, señorita. que Le le vamos dijo a que pedir a la quería psicóloga casa. Marisol Sagredo que se suma a la conversación porque ella conversó bastante más íntimamente con ustedes y debe tener mayores antecedentes que nos van a permitir tener un perfil de lo que está pasando. Marisol, me llama la atención cómo la madre no ve que son hijos, que es lo que uno espera y que mucho se habla y se repite, que casi que en forma natural las madres protegemos a los hijos, cuidamos a los hijos. Eso de se saca el pan de la boca para darle al hijo, que es lo que uno repite casi en forma instantánea, que duele y que sorprende cuando uno en la realidad ve que no es tan así. Es que el rol de madre se adquiere cuando uno tiene una identidad clara y una personalidad clara. Lo que vemos en este caso es que Lucía quedó embarazada siendo muy joven, muy chica, de ninguno de los niños de los que estamos hablando, un hijo anterior. Y tuvo este hijo con otro padre y luego conoció a Marcelo y estuvieron juntos y después llegaron los otros niños. Pero ella no vivió una etapa como de adolescente común. No vivió la rebeldía, no vivió tener sus gustos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasaron los años y ella en un minuto se dio cuenta que no había hecho nada por ella misma, que no seguía sus sueños, que no seguía sus anhelos. Luego vino esta separación, que además, que ahí también yo creo que es importante decirlo, que estuvo muy mal hecha. O sea, la separación es cuando uno va a cortar algo, por el bien de los hijos uno tiene que hacer un duelo y para eso tiene que matar a alguien. En el fondo, de esta manera... Darse espacio de desligarse de la otra relación. Exactamente, uno tiene que decir, hasta acá nomás llegamos con nuestras rutinas independientes y los hijos en común y buscamos el bien en común.
Acá hubo una mixtura de cosas, yo vivo atrás, yo vivo adelante, que tú, que yo, que nosotros, que conozco a tus parejas que se duchan en este lado. El problema fue que no hubo una separación, no hubo un duelo concreto, por tanto, se seguían teniendo ciertas vinculaciones emocionales unos con otros. Entonces, con todo esto, Lucía, ¿qué le pasó? Lo que pasó es que dijo, en el fondo me toca, es mi turno. Y ahí es cuando empieza a tener más pareja. De hecho, le pregunté a Lucía si podía contarlo, cómo conoció a su pareja actual. Lo conoció a través de Facebook, claro, y dijeron, ya, juntémonos en tal lado, en una plaza, y ella fue y llevó a sus 2 hijas menores. Eso muestra que una identidad... expone. Exactamente, un adolescente. O sea, uno como madre diría, las voy a cuidar, no sé con qué me estoy encontrando, no es un conocido, un amigo, alguien recomendado, no sé, yo a mis 2 hijas. Entonces, eso a uno le dice que en el fondo está buscando su propia identidad y en ese contexto está poniéndose ella en primer lugar. Y por lo tanto necesita la casa ella porque con ese dinero ella va a poder cumplir sus metas, sus anhelos, etc. Y pone en segundo lugar a sus hijas. No es que no las quiera, yo creo que es importante si lo quiere a sus hijas, pero en este minuto su prioridad es ella. Sí, porque ella misma lo explicó, ¿eh? Ella lo dijo. Sin embargo, lo dijo como un detalle, como una cosa sin importancia. Sí. Que hay 2 propiedades. Una está declarada bien familiar, que es donde vive el padre con los hijos de ella. Y la otra, que el padre arrienda, es para alimentar a los hijos. Y por eso ella no paga pensión de alimentos, porque los niños viven con esta casa. Sin embargo, seguido de eso, seguido de decir, tengo claro cuál es el panorama de las 2 casas, quiero esta casa. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿y de qué viven sus hijos si usted se queda con esa casa? ¿Cómo conoció a su pareja actual? Lo conoció a través de Facebook, claro, y dijeron, ya, juntémonos en tal lado, en una plaza, y ella fue y llevó a sus 2 hijas menores. Eso muestra que una identidad... Expone. Exactamente, un adolescente. O sea, uno como madre diría, las voy a cuidar, no sé con qué me estoy encontrando, no es un conocido, un amigo, alguien recomendado, no sé, yo a mis 2 hijas. Entonces, eso a uno le dice que en el fondo está buscando su propia identidad y en ese contexto está poniéndose ella en primer lugar. Y por lo tanto necesita la casa ella porque con ese dinero ella va a poder cumplir sus metas, sus anhelos, etc. Y pone en segundo lugar a sus hijas. No es que no las quiera, yo creo que es importante si lo quiere a sus hijas, pero en este minuto su prioridad es ella. Sí, porque ella misma lo explicó, ¿eh? Ella lo dijo. Sin embargo, lo dijo como un detalle, como una cosa sin importancia. Sí. Que hay 2 propiedades. Una está declarada bien familiar, que es donde vive el padre con los hijos de ella. Y la otra, que el padre arrienda, es para alimentar a los hijos. Y por eso ella no paga pensión de alimentos, porque los niños viven con esta casa. Sin embargo, seguido de eso, seguido de decir, tengo claro cuál es el panorama de las 2 casas, quiero esta casa. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿y de qué viven sus hijos si usted se queda con esa casa? Para eso. Es para sus hijos. Pero sí de eso están viviendo los hijos. Sí. Así No, está yo digo, dedicada. Discúlpame. Lo que pasa es que ella, su anhelo es eso, es vender y hacer algo donde recibir a sus hijas. Ella Señor, está no me mirando entendió. esa Mire, parte. no me entendió. Se lo voy a explicar con dibujito para que lo entienda. Lo primero que a usted le va a interesar saber, ya que a usted le interesa el tema, es que todos los padres, y cuando hablo de padres, hablo en sentido genérico, mamá o papá, pagan pensión de alimentos. Todos. No hay ninguno que no. Todos pagan pensión de alimentos. En el caso en cuestión, tenemos una casita que fue declarada bien familiar. Señora jueza, es que no fue declarada bien Usted me trajo el papelito ahí donde sale la solicitud. Bien rechazada. familiar. Y si no fue declarada bien familiar, lo que sí es un hecho de la causa que no admite prueba en contrario porque fue confesado por usted y por ellas, es el hogar de sus hijos. Ahí viven sus hijos. Hay otra casita
que se arrienda. Y no es solo del matrimonio, porque eso es es la propiedad, esa media con un primo de Marcelo. Es media- La mitad de la casita No, la Sí. mitad del terreno. Pero es el la terreno, casita. la casita está en el terreno. La mitad de la casita No, es del entonces tocan matrimonio los tres. y la otra, Es de don Benedicto. ya. ¿Cómo se llama el caballero? Benedicto es el Ya, otro. esta otra es de don Benedicto, por lo tanto no la vamos a tocar porque es de él. Tenemos la mitad de la casita. No, en la casa, el Exactamente. sitio. Ahí está Señor, cuando uno habla de una casa, está hablando del terreno, ¿Dónde está la la casa? tierra y la construcción que hay dentro de ese terreno. Se ven como una sola cosa. Porque yo no puedo sacar la casita que está arriba del terreno y llevármela para otro lado, a menos que viva en Chiloé y haga una minga, Es que, y señora, vender el terreno a alguien y la casa a otra persona. Eso, por regla general, en nuestro país no se hace. Se vende en conjunto, tanto la construcción como el terreno. Tienen avalúos distintos, pero se venden en conjunto. No se venden por separado. Ya, seguimos acá. Tenemos una casa donde vive la familia y otra casa que se arrienda. Según lo que usted misma dijo, de ese arriendo se paga la pensión. Si llevamos esta frase de que todos los padres pagan pensión y la ley recita aquel de los padres que no vive con sus hijos. ¿Quién es aquí? ¿Quién no vive con los hijos? La señora. Usted. La ley dice, aquel de los padres que no vive con sus hijos tiene la obligación de cooperar con la mantención de los hijos. O sea, pagar pensión de alimentos. ¿Quién es el padre que no vive? Usted. ¿Qué debe hacer? Pagar pensión a estos hijos. Y usted me dice que esa pensión se paga con este arriendo. Y este arriendo, un cuarto La mitad. un cuarto Ah, un es cuarto suyo. de ella. Porque la mitad es de don Benedicto, la otra mitad es de la sociedad conyugal y de esa mitad, un cuarto es suyo. Entonces, el valor de arriendo que se paga aquí, ¿cuánto es? 120.000 pesos. 120.000 pesos. sí, Lo dividimos por 4, pues si el otro tiene son una casa de la 30.000 pesos. 30.000 pesos es lo que usted paga de pensión de alimentos por sus 4 hijos. señora jueza, es que yo le quería decir que el sobrino de él tiene otra casa al lado. Pero Puede señora, tener está todo lo que arrendado quiera. todo. Puede tener todo lo que No, quiera. no adentro. está arrendado todo. Está arrendado la mitad de Señora, nosotros ese nomás. tema es irrelevante. Puedo tenerle hasta en la casa al perrito adentro de la casa y el perrito no tiene que pagar pensión de alimentos. No tiene que ver con eso. Estamos hablando de que el terreno, la propiedad completa, es mitad de una persona externa a la sociedad conyugal, que no tiene nada que ver en esto y no tiene la obligación de pagar pensión de alimentos, y otra mitad que es parte de la sociedad conyugal. Y como es de la sociedad conyugal, un cuarto es de su marido y un cuarto es suyo. Si la casa se arrienda en 120.000 pesos, un cuarto son 30.000 pesos. Son 30.000 pesos lo que este caballero obtiene todos los meses de lo que le corresponde a usted como pensión de alimentos por 4 hijos. ¿Usted considera que 30.000 pesos para 4 hijos es suficiente? Y cuando ellos se separaron, señora jueza, cuando él se fue, decidió pagar pensión de alimentos por las niñas que se quedaron porque él se llevó al niño hombre. Entonces quedaron las dos menores y Edith ya había terminado su estudio. Entonces le pagaba en ese tiempo 100 y fracción de pensión de alimentos. Hasta que ella decide abandonar a las niñas. Y obviamente el tribunal Obviamente hace el él no cese. pagó de- más. No, y el tribunal hace el cese en la pensión cuando todo el cuidado personal Claro, acá. ahí está todo Marisol, me documentado. sigue llamando la atención. Ya entiendo que uno puede o que la situación de ella en particular la explicas muy bien tú en esta omisión que hay en su vida y que ella trata como de volver a las etapas que uno se saltó. Que además se habla mucho de eso popularmente en conversaciones informales, como que es malo saltarse etapas porque después te pasa la cuenta. Lo podemos llegar a entender. Pero de ahí a no tener ni un grado de empatía con los hijos. Estamos hablando de 4 hijos, estamos hablando de una casa que el arriendo no que es ¿sabes una cuál gran es el problema? suma. Ahí el tema es que ella se ve como víctima. Entonces, si ella es la víctima, los niños forman parte de todo lo que lo rodea. De hecho, dice, yo quiero la plata para hacerles unas piezas con bonitas camas, con bonitos adornos. Está bien, pero los niños no viven de la pieza. Los niños viven de otras cosas, de apego, de cercanía, de conocerlos. O sea, yo le pregunté, ¿cómo son tus hijas? Me las describió, pero por encima. En cambio, cuando le pregunté a la actual pareja del papá, me las describió cómo les iba en el colegio, qué les gustaba hacer, etc. Y eso muestra porque
ella en este minuto se está poniendo como foco. No está bien hacerlo, no es sano, pero lo está haciendo porque es lo que ella en este minuto siente que es lo mejor. O sea, la percepción que queda al escucharla no es cerrada, no es que ella esté nerviosa y no pueda hablar, no es que se esté enredando con las palabras. La percepción con la que nos estamos quedando al escucharla es la que realmente es, y punto. Sí, exactamente, porque ella realmente tiene certeza de eso. Y yo creo que en ese sentido, Lucía es una persona que tiene una estructura de personalidad que es un poco más introvertida y es un poco menos estructurada. Entonces necesita a alguien al lado que le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque eso le da seguridad. Yo no conozco a su exmarido, Lucía, pero tiendo a pensar que era una persona bastante más directiva, bastante más patriarcal. Entonces, de esa manera, ella estaba acostumbrada, se sentía un poco cómoda. Y en este caso, con la actual pareja, con Fabián, yo creo que pasa un poco lo mismo. Fabián es el que da las estructuras y ella sigue. Fíjate que te iba a preguntar sobre ese punto de la relación entre ellos dos, porque me llama la atención algo. Quienes nos hemos separado y hemos tenido otras relaciones, uno trata de ser bastante prudente con la relación que tiene tu pareja con su otra familia, de no inmiscuirse mucho, menos de dar órdenes. O sea. Y eso, esa cercanía a lo mejor empieza a profundizarse o ampliarse cuando va pasando el tiempo, cuando uno tiene una relación de larga data. Aquí hay una relación de apenas un año, supuestamente, y la interacción, el grado de conocimiento, el nivel de opinión del caballero, no sé si está bien o está mal, pero sorprende para el corto tiempo, para la poca vinculación que ha habido además con los hijos y con la familia anterior. Es que es la dinámica de relación que tienen ellos. En el fondo, le pregunté y ella me decía que en el fondo él tenía lo que ella no tenía. Hicieron match porque él encontró a alguien en quien podía ir diciendo qué es lo que podían hacer, cómo lo tenían que hacer, y ella se dejó un poquito navegar por donde él quería. Aun cuando ella tiene esta necesidad de hacer cosas por ella misma y encontrarse. Entonces ahí está esta dualidad que hace que también el discurso sea bastante extraño y que tú dices, a ver, no entiendo. Entonces, fue lo que dije, todas las primeras frases que decía no entendía nada. Claro, cuando uno ve el análisis de credibilidad del relato y empieza a analizar, dice, bueno, ella misma se contradice porque ella tiene por un lado unos sentimientos y pensamientos y por otro lado otro, y eso intenta entrar en un control para saber qué es lo que tengo que responder y se pierde. Perfecto. Me queda clarísimo. Muchísimas gracias. De Marcela. nada. Ya, pues. Ahora ella pidió solo ver una niña y a los 15 días estar con la otra. No quiere estar con las dos juntas. ¿Y por qué? Porque se pelean mucho. Son niños, en la casa nunca se pelean, patean, si hay se discusiones, muy leve. Lo ofensivo que puede ser es lo que usted acaba de decir para miles de mamás que crían 2, 3, 4, 5 y más hijos juntos. Lo difícil que es para uno como mamá tratar de que los hijos se lleven bien entre ellos, de que no discutan. Es que los hermanos discutan entre ellos es una cosa sumamente cotidiana que todas las mamás vivimos y sobrevivimos a ello. Y a casi no ninguna se mamá se le discuten. ocurriría, ¿sabes qué? Mejor tengamos a los hijos por turno para que no peleen. Y no pelean. Yo vivo con las niñas y cuando hay diferencia, yo entro en empatía y hago que se unan y siguen en un juego. Entonces no entiendo por qué ellos se pelean mucho. Don Marcelo, muy buenas tardes. Sé que está en la línea. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Don Marcelo, quiero aclarar ciertos puntos con usted. Su pareja me señaló que el tribunal había fijado como pensión de alimento el arriendo de la casa. Sí, por supuesto, el 9 de octubre de la semana pasada. ¿De la semana pasada? Sí, Perfecto. ¿Y en la otra casa usted vive con sus 4 hijos? sí, y lo que hay son 2 propiedades. Cuando hice retiro del 2017, había una propiedad donde vivía ella, estábamos juntos. Yo hice abandono con mi hijo de ahí del 2017. O sea, del 2015 yo me separé del lado de ella. Ah, Me vine con mi hijo a donde había un sitio y una casa vieja que donde tenía termita, yo la desarmé para poder vivir con mi hijo. Con mi hijo que tiene actualmente ahora 19 años. ya, lo entiendo. O sea, usted el 2015 dice separaron camas en el fondo. Claro, Ya. porque ya no daba para más.
¿Y cómo se entera usted que los niños están solos y llega a discutir el cuidado personal en el tribunal? Porque mi misma hija que está allá ya está presente, que a ella la chantajeaba, a medianoche la llamaba porque le iba a dejar la chica sola y allá tenía que partir ella. A medianoche venirse a la casa para poder... nunca la dejó tranquila, si ella para eso fue igual. Hoy su situación está estable, está tranquila, viviendo con sus hijos en esa casa y percibiendo el arriendo de la otra propiedad. ¿Cómo? Hoy su situación está tranquila, viviendo en la casa con sus hijos y percibiendo el arriendo de la otra propiedad. ¿Se siente cómoda así? ¿Acaso yo estoy tranquilo? Sí, en esa situación. No, porque nunca me ha dejado de estar tranquilo tampoco. Si no, ¿qué más? La semana pasada nomás estuvimos en juzgado, ahora fue lo mismo. No sé, no entiendo, no sé. O se olvidó que tiene hijos, que hay que criarlo, tampoco quiere ayudarme, nada. Yo lo demando, no es él el que me demanda a mí de pensión de alimentos y esto y lo otro, y de él Bueno, lo eso agarrado salió todo. ahora, señora. Pero usted lo demanda por todo. Él me Don Marcelo, demandado a mí. le queda harta tarea por delante, porque si bien sus dos hijos menores son muy chiquititos y no hay lugar a duda de ello, y parece bastante fácil entender que son niños y que necesitan la ayuda de los padres y la guía de los padres, los que son los dos mayores siguen siendo muy jóvenes, siguen siendo aún responsabilidad de los padres ante la ley. Entonces, solo le pido y solo le acotaría ese punto, tengamos cuidado, que se habla mucho de los dos más grandes como que fueran adultos, como que, sí, los dos cumplieron ya los 18 años, pero son aún muy, muy jóvenes. Sí, pues no, yo ya tengo una experiencia con mi hijo, ya que él lo crié, de los 14 años lo crié al lado mío y él está saliendo adelante. Lo estoy apoyando todavía, y todavía me quedan las dos chicas. Lo sé que su hijo también ingresó a la Escuela de Carabineros, sé que está sacándolos adelante. Así que nada más que palabras de agradecimiento y felicitaciones. Muy buenas tardes, don Marcelo. Muchas gracias. Bueno, por lo menos sacamos algo en limpio. Los niños, 4 hijos, están bien cuidados, también gracias a su trabajo, que lo habló también la psicóloga. Y el cuestionamiento suyo es sola y exclusivamente por una casa que el tribunal hace solo un par de días acaba de decir que el arriendo de esa casa, los frutos de esa casa, constituirán pensión de alimentos para estos 4 niños. Y mientras sus hijos sean sujetos de pensión de alimentos, ¿qué se ocurre? Hasta que cumplan 21 años o 28 si es continuidad de estudio, nada se discute sobre la propiedad, y con esto cerramos la sesión.